Germán, rock and roll. Me acabas de contar, vamos a hacer una introducción breve. Germán es tu nombre y no es tu apellido y es Germán, pero en lenguaje germánico, alemán. ¿Es así? Así es, sí. Excelente. Te voy a hacer una. Me pasó recién con Ramón, que lo conociste justo cuando estábamos, cuando viniste. Hablé con él y te lo había dicho afuera de cámara, pero ya empezamos a rodar rock and roll. Eh, Tip práctico de no hablarnos por encima, así no se rompe el audio. Te lo doy, hacer el riff de 5 minutos X y después agarro yo y si querés cortarme, hacer una señal con la mano o lo que sea. Te voy a ir media cola más acá, que tengo tríceps sensibles y con el micrófono se me cansan. Germán, sos músico en la Sinfónica de Córdoba y me interesa preguntarte sobre, bueno, música, que no tengo idea, pero empecemos por ahí con algo más autobiográfico de qué hizo o desde cuándo sabes que tu camino era a través de la música y de que querías hacer esto. Bueno, la música siempre estuvo presente en mayor o menor medida. Yo soy de Villacende, al norte de acá de Córdoba. De chico participaba del coro municipal. Hay un montón de movimiento coral acá en nuestra ciudad, porque bueno, tenemos mucha tradición de música académica, por diversas figuras del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, en casi todos lados de la ciudad vamos a encontrar coros así, amateurs, así, coros de niños, coros de adultos, de jóvenes. Pero en la adolescencia supe que quería dedicarme profesionalmente. Empecé a tocar el cello, que es el instrumento con el cual trabajo. Bueno, me formé acá con maestros acá de la Sinfónica, después en Buenos Aires y becado por Mozarteum en dos oportunidades. Bueno, me fui a estudiar afuera, me fui a estudiar a Países Bajos, a Ámsterdam. Bueno, trabajé en Estados Unidos, en Canadá, en España, en distintas partes del mundo y volví a Córdoba hace 3 años, cuando gané mi cargo acá en la Sinfónica, el cargo de solista. La Sinfónica de Córdoba, que es el organismo más antiguo de la provincia y del país, también de los más antiguos del país. La orquesta es de 1932, si bien existía ya desde el siglo XIX, la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Pensé que el teatro se funda en 1888, si mal no recuerdo, y ya en el teatro funcionaba una orquesta, no tenía el nombre de Orquesta Sinfónica de Córdoba, pero una orquesta formada por gran parte de las personas que trabajaban acá en la Academia de Ciencias, tanto europeos como gente de acá que tocaba instrumentos y bueno, en el 32 finalmente se institucionaliza la Orquesta Sinfónica de Córdoba como organismo artístico de jerarquía de la provincia, que bueno, hoy en día existe y bueno, seguimos tocando todas las semanas en nuestro teatro. Ok, pareció bastante lineal. Ahí tenés como 20 años en el medio. Ok, te pregunto, no quiero ser inoportuno. ¿Cuántos años tenés, hermano? Cumplo ahora el domingo 32. Ok, 32. ¿A qué edad ya sabías? Me dijiste de la adolescencia. A los 15 siempre me gustó, digamos, pero a los 15, cuando toqué un cello por primera vez, sentí como vibraba y aparte supe o sea, descubrí que era una profesión, digamos, que no era que la música en sí es una profesión como cualquier otra, que se estudia, pero eh, supe que era por ahí, sí, sin dudas. Obviamente es una profesión que requiere muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, porque son instrumentos, bueno, los instrumentos más difíciles de Occidente, digamos, para tocar. Son instrumentos que requieren una preparación técnica cotidiana, de al menos 2, 3 horas por día solo de técnica, bueno, como el ballet, viste que tienen que estar haciendo las clases, todo. Son instrumentos, o el arte clásico en general, requiere un nivel de presencia y un nivel de entrega que, bueno, pocas disciplinas tienen. Eh, Eso quizás es lo más cansador, pero bueno, cuando uno está en un concierto, cuando uno está haciendo lo que hace, bueno, vale la pena todo ese tiempo invertido. Sigamos por ahí por la adolescencia, ¿sí? ¿Vos venís de una familia de músicos? No. Ok. ¿Cuál fue el primer instrumento? ¿Fue una guitarra? ¿Cómo llegaste al Piano. cello? Piano. Ok. Piano. Sí, primero fue un piano, que es un instrumento muy común. Pensá que, sobre todo acá en Córdoba, antes de que existieran las grabaciones y antes de que existiera la industria de la música, con el disco y con todas estas cosas, la única forma que uno tenía de escuchar música era o yendo al teatro, a escuchar la sinfónica, el cuerpo que sea, y si te había gustado mucho una sinfónica, eso, escuchaste una sinfonía de Brahms, la única forma que tenías de volver a escuchar esa música era tocarla en el piano. Entonces, acá en Córdoba, en todo el mundo, digamos, pero acá en Córdoba particularmente, hubo casi todas las familias tenían algún pianista, alguna tía que tocaba el piano, que había hecho el conservatorio, porque la única forma de volver a escuchar música era tocarla. Eh, Obviamente, bueno, con la tecnología, con las grabaciones y demás, eso ya no,
no sigue pasando como pasaba antes, pero el piano es un instrumento que está muy presente en la vida cultural de toda la ciudad, digamos, y el país. Pero principalmente acá en Córdoba, creo que es una ciudad con mucha tradición musical, Buenos Aires también, Mendoza. Entonces tocaba un poquito el piano. Y en el secundario hice el secundario en Collegium, colegio de música, los últimos años, y ahí probé un cello. Ahí tuve la posibilidad de tocar un cello por primera vez y bueno, no hubo dudas. Es un instrumento muy especial porque realmente vibra muchísimo, lo tenés en el pecho, realmente es la experiencia de tocar un instrumento de cuerda así grave que resuena tanto es indescriptible. Y ni hablar cuando tocas en orquesta sinfónica, en cuarteto de cuerdas, cuando tocas con ensambles de cámara o eso, una sinfonía. Es increíble la experiencia porque nosotros quizás tocamos una pequeña parte dentro de un macrocosmos que es la sinfonía completa y esa parte es fundamental, pero al mismo tiempo es una parte pequeña dentro del todo y esa experiencia de hacer música tan compleja y tan increíble, bueno, es indescriptible, ¿no? Se te van todas las dudas, me parece. Qué locura, hermano. Te voy a hacer una pregunta muy banal, porque es lo que se me vino a la cabeza. ¿Hay un Boca River entre los vientos y las cuerdas, ponele? Sí, y viene de los griegos en realidad, porque ya los griegos planteaban que los instrumentos de cuerda somos apolíneos y los instrumentos de viento son dionisíacos. En el sentido, o sea, los griegos lo planteaban en el sentido de Apolo, que los instrumentos, la lira, por ejemplo, los instrumentos de cuerda nos permiten recitar mientras tocamos, nos permiten hablar mientras tocamos o acompañarnos, mientras que los vientos no, los vientos, pensá Marcias, pensá los sátiros que tocaban en flautas, al tocar con la boca, se consideró históricamente que los vientos eran más pasionales o más apolíneos, más dionisíacos. Eso es un reduccionismo sonso, en realidad todos son importantes. Eh, en la orquesta vos tenés a la cuerda, dentro de la cuerda tenés a los violines primeros, violines segundos, violas, que es como un violín un poco más grande, los violonchelos y los contrabajos. Esa sería la sección de las cuerdas. Después tenés las maderas, los vientos madera, que son la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot, duplicados o a tres. Después tenés los bronces, trompeta, trombón, tuba, cornos y la percusión. Timbales, caja, plato, xilofón. Bueno, los percusionistas tocan muchos instrumentos. Ese es el hermano menor tonto, digamos, como cuerda contra viento y los otros que tocan el tambor, así. Eh, ok. Son todos importantes porque digo, cada uno, uno se ríe es que toca el triángulo. Sí, pero si vos sacás el triángulo en una parte específica, te das cuenta que falta el triángulo. Son todos, justamente todo, cada instrumento cumple un rol distinto, pero son todos importantes. Obviamente la cuerda en la orquesta sinfónica es el corazón de la orquesta, digamos, son, es la familia, digamos, que casi siempre está tocando la cuerda y es como el corazón de la orquesta sinfónica. Pero no es que sea más importante, simplemente en el repertorio de la práctica común de 1600 a 1900, pongámosle, la predominancia es de las cuerdas. Entonces casi siempre el corazón de las sinfonías es la sección de las cuerdas. Pero no porque sea mejor, sino porque está escrito así, digamos. Eso es en la música clásica, es como la base en la música clásica. No sé nada de música, así que todo va a ser muy viendo qué onda y aprendiendo. Tengo la percepción de que en un tema de rock, por ejemplo, que si tuviera que elegir un género, diría que lo que más escucho es rock, lo que lleva como la base es la percusión. Pero supongo que de alguna manera el que lleva el tema es la guitarra. Entonces, ¿cómo funciona eso a nivel de orquesta? Bueno, es algo que ha variado mucho a través de los siglos. A mí me gusta definir la práctica común de música. No me gusta decir música clásica, pero cuando decimos clasicismo, el clasicismo es un periodo contra específico, más o menos 1770, 1820 aproximadamente. Es más interesante decirle música académica occidental o se usa mucho en música de la práctica común, que incluye desde Monteverdi más o menos 1600 hasta romanticismo tardío 1900. Esa es un poco, esa es la música que hacemos, por ejemplo, con la orquesta, ese periodo. Y la gran diferencia, yo diría, con la música que viene después en el siglo XX, muy teñido también por la industria, por la cuestión de las masas, el consumo, la música como consumo y no como cultura, es que por la primacía de la batería, la música no tenía un pulso fijo. Digo, tocate el corazón, ¿tu corazón siempre late igual? No, dependiendo justamente de tu estado de ánimo, dependiendo de lo que esté pasando, tu corazón va a latir distinto. Eh, la noción esta del pulso lineal de la música es algo muy nuevo y que responde más a intereses productivos que a la verdad de la música, para mí. Entonces, si tuviera que decirte quién manda, entre comillas, va a depender de la época.
Al principio, digamos, en el Renacimiento y el Barroco, este clasicismo tardío, lo esencial siempre fue el bajo. Por una cuestión metafísica también, porque estaba muy relacionado con cuestiones religiosas y filosóficas de justamente la estructura, de que todo lo que es armonía parte de una estructura firme. Recién con Rousseau, con los filósofos de la Ilustración, recién ahí se invierte un poco y la melodía empieza a ser más importante que el acompañamiento, que tampoco es acompañamiento porque estamos hablando de contrapunto, de muchas voces que se relacionan y en igualdad de condiciones en cierta forma. Pero hasta 1800 te diría que lo más importante era el bajo, o sea, el cello, el contrabajo y el instrumento de teclado, el clave o el fortepiano, y que con los cambios también estéticos, con la ilustración, con el clasicismo propiamente dicho, la melodía empieza a primar. Empieza a primar y la música empieza a girar más desde la melodía que desde la estructura armónica. Hermano, presté cero atención a la clase de música cuando fui al secundario. Haceme el repaso, ¿sí? ¿Qué es armonía? ¿Qué es melodía? Y creo que la otra era ritmo, ¿verdad? Ayúdame. Bien. En la música tenemos tres aspectos más, pero vamos a reducirlo a melodía, armonía y ritmo. El ritmo es justamente cómo se distribuye el pulso a través del tiempo. Esto es un pulso, estos cuatro cuartos. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Esas son corcheas, es decir, como en una unidad de tiempo, nosotros dividimos esa unidad de tiempo matemáticamente para poder justamente expresar una idea. Eso es el ritmo. La melodía es justamente la altura de la nota. Do, re, mi, fa, sol. Es justamente cómo se utilizan esas alturas con ritmo para justamente expresar una idea. Y la armonía es la superposición de melodías en acordes. Es decir, el aspecto armónico de la música, vos tenés un aspecto que es horizontal, que es la melodía, y cuando vos superpones muchas melodías a la vez, surge el aspecto vertical, que es cómo esas melodías se relacionan entre sí en relaciones matemáticas. Esas relaciones matemáticas generan armonía. Relaciones matemáticas, entra ahí la palabra patrón, son como patrones. Totalmente, la música son patrones matemáticos a través del tiempo. Son patrones arquetípicos de secuencias matemáticas que generan cierto devenir y cierta noción de movimiento, en la música occidental al menos. Bien, necesito que volvamos a lo que me perdí de cuando estabas hablando de armonía y melodía. Hubo un tiempo en el cual una era más importante y después fue la otra. Volveme a eso, por favor. En el Renacimiento, lo que primaba principalmente era el contrapunto, es decir, melodías en igualdad de condiciones que se relacionaban entre sí generando una música muy interesante. Después te mando, si querés, para que pongas acá en este momento música del Renacimiento para que se compare después con otras músicas. Mientras no salte el copyright, 100%. Es lo único que no sé cómo funciona. Ahí vamos a buscar algo. Justamente a medida también que la música también se va desarrollando, porque la música también es un arte que se va desarrollando a través del tiempo y muy en paralelo también con los procesos científicos, con los procesos filosóficos, con los procesos históricos en los cuales emerge. Se empieza a sistematizar, sobre todo a partir del barroco, el sistema armónico más parecido como lo conocemos hoy. Cuando se desarrolla el sistema armónico como lo conocemos hoy, empieza a primar jerárquicamente el bajo, y el bajo es la línea más grave de todas, la más grave, y a partir de ahí se construyen las otras melodías, pero siempre en relación de subordinación al bajo, con las relaciones matemáticas, una cuarta, una sexta, y a partir justamente de cómo se va construyendo desde el bajo, se construye la armonía principalmente barroca, que después va a devenir la armonía funcional que conocemos hoy. ¿Me explico? Veamos, evalúame. Me dijiste que se primaba el bajo. Me interesa preguntarte qué hace que ese sea el caso. La única noción que tengo, y quizás sea una noción errada, es que el bajo, y quizás no es ese el instrumento, pero como que el bajo acompaña o se toca en los silencios de las otras melodías. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. El bajo puede estar sonando siempre, digamos, no necesariamente en el silencio. Pasa que en la música, especialmente del Renacimiento y del Barroco, la noción de que a partir del bajo se construye la armonía es una noción muy pitagórica, de cierta forma. Todo lo que vibra está vibrando en múltiples oscilaciones al mismo tiempo. Nosotros tenemos una cuerda acá y la tocamos, va a sonar, por ejemplo, un do, do. Si dividimos un medio de esa cuerda, va a sonar do, la octava justo. Si dividimos un tercio, sol, va a ser la quinta. Y a partir de fracciones simples de la cuerda, nosotros podemos ir construyendo, en realidad no es construyendo, descubriendo, porque es algo que está en la naturaleza, armonía. Desde esa noción de que todo lo que vibra es armónico,
emerge la música del Renacimiento, la música del Barroco, pero justamente desde una nota fundamental que va a ser el bajo, y las divisiones de ese bajo en proporciones simples se determinaría generando la armonía. Ese es un poco el sustento, estoy simplificándolo un montón, pero ese sería un poco el sustento metafísico de la música más temprana, de por qué primaba el bajo, porque justamente desde el bajo emergen todos los armónicos en divisiones de fracciones simples. Es muy teórico y es muy especulativo, pero en realidad es algo que podemos observar con cualquier instrumento, o como se llaman ondas estacionarias, digamos, cualquier científico, cualquier físico te lo va a poder explicar mejor que yo, pero tiene que ver con la acústica y con la vibración de todo lo que existe. Ayúdame. Bien, no entendí por qué es el bajo. Es como la calidad de la vibración de la cuerda. Es una cuestión. ¿Por qué el bajo y no otro instrumento de cuerdas? Todo parte desde abajo. O sea, la nota fundamental, pensarla en un edificio. ¿Qué es lo que sostiene un edificio? La base. En cualquier arquitectura, inclusive a nivel filosófico, ¿qué es lo que sostiene cualquier sistema filosófico? Sus axiomas, la base. Sin una estructura sólida, sin una estructura coherente, nada se puede construir. Y la música, digamos, esa arquitectura sonora fue en su momento antes de masificarse y destruirse. Chiste. Fue arquitectura sonora en cierta forma. Por eso, digamos, y aparte, digamos, no es algo especulativo, sino es algo de todo lo que existe, todo lo que está vibrando, ese saxo que está sonando allá. Nosotros escuchamos una fundamental, que sería como el bajo, pero si nos ponemos con algo que mida los espectros sonoros, si nos ponemos con un micrófono y todo, vamos a ver que en esa nota que está sonando están contenidas todos los armónicos que siguen de la fracción de ese sonido en proporciones simples. Nosotros decodificamos la nota fundamental, que es el bajo. Pero cada nota que existe, o lo que hace que mi voz suene a mi voz y tu voz suene a tu voz y un cello suene a un cello o un trombón, es cómo se distribuyen los armónicos desde esa nota fundamental que está sonando. Eso va a definir el timbre, que es otro aspecto que no nombramos antes. Bien. El timbre es como los armónicos, es decir, todas las notas internas que están contenidas en una nota fundamental, se mezclan o se resaltan, haciendo que uno reconozca el sonido de un violín o de una flauta o de una bocina de un auto. Bien, déjame hablar un lenguaje natural. Es como la naturaleza o la esencia del sonido. Como sí, el timbre. Como el timbre, sí. El timbre es la esencia del sonido. Bien. Totalmente, sí. ¿De dónde proviene esa vibración y qué hace que suene como suena, más allá de la nota o del tempo, que sería el ritmo? Bien, dame dos toques. Hablaste de notas contenidas o notas fundamentales y de armonías. Como me dijiste... Armónicos. Armónicos, bien, armónicos. Tenés una nota fundamental, pero me dijiste que después hay como fracciones de esa nota que están vibrando al mismo tiempo. Siempre. Me reventas la cabeza. ¿Cómo funciona eso? Como no es una sola nota, sino que son varias notas, pero escuchamos una solamente. Escuchamos todo. Lo que escuchamos es una decodificación que hace nuestro oído. Es una síntesis de todos los armónicos que están vibrando. ¿Ves? Acá, mira, te muestro una foto, te la mando si querés. Bien. Esto es una cuerda sonando. Do, puede ser un do. Sí. Es la oscilación completa. Si nosotros dividimos la cuerda en un medio... Sí. Va a sonar exactamente una octava. Do, do, do. Seguimos un tercio, sol, va a sonar la quinta. Bien. Seguimos en un cuarto, va a sonar una doble octava de esta. Okay. Seguimos por 5, va a sonar un mi, va a sonar una tercera mayor. Todas esas divisiones están implícitas en todo lo que existe. Claro, dame los toques. Entonces, vos haces una vibración con la cuerda y la cuerda vibra en distintas... formas al mismo tiempo. Están vibrando todas. Claro, son todas las notas al mismo tiempo. Si nosotros vemos toda la cuerda haciendo así, pero si nos ponemos a ver, realmente están vibrando todas al mismo tiempo. Sí. Todos esos micronodos son los que dan el timbre al sonido. Después nosotros artificialmente, si ponemos el dedo a la mitad, se va a resaltar el armónico específico que queremos. Ok. Deja de pasar un lenguaje estúpido. Tenés la cuerda... Sí. La haces vibrar y al mismo tiempo al mismo tiempo que vibra esa cuerda completa, se va vibrando en distintas fracciones al mismo tiempo en simultáneo. En simultáneo. Hay una que está vibrando en la totalidad de la cuerda, que es la fundamental. Hay otra microoscilación que está haciendo a la mitad, otra que está haciendo en un tercio, o sea, en 3 tercios, digamos, en 4 cuartos, en 5 quintos y así. Bueno, me dijiste entonces... Si acortás la cuerda, supongo que eso son los trastes en la guitarra, sí. Vos no tenés trastes, pero donde sea que pones el dedo, hace que se acentúe una de esas fracciones en particular que va a hacer que la nota fundamental sea una de esas
de esos armónicos? Cuando vos tenés la cuerda sin poner ningún dedo, esa que está vibrando es la fundamental. Cuando nosotros acortamos la cuerda, estamos cambiando la fundamental. Ok. Entonces esto es un do, do, re, mi, fa. Pero cuando vos trabas con el dedo, esta parte no está vibrando. Vos estás acortando la raíz de la cuerda. Es otra cosa, ahí estamos cambiando la fundamental. Pero de todas formas, si nosotros estamos cortando la cuerda, va dentro de lo que queda vibrando acá, también se van a seguir repitiendo estos patrones. Pero cambiamos la fundamental. Eso te iba a preguntar. Quizá me expresé técnicamente incorrecto, pero una vez que pones un dedo en una cuerda, no es que creas otra fundamental, pero la de creas otra fundamental. Otra fundamental. Estás cambiando la fundamental. Vos cada vez que pones un dedo, o sea, con presión completa, cuando hundís el dedo realmente, estás cambiando la nota fundamental. Ahora, si vos estás tocando muy sutilmente así por arriba, en alguno de estos nodos que tienen que ver justamente con la división de la cuerda en fracciones simples, ahí sí va a sonar un armónico. Es decir, se va a resaltar uno de los armónicos de la fundamental. Pero es algo distinto, porque cuando vos estás pisando realmente, ahí sí estás modificando la nota raíz. Cuando vos pisas un armónico, estás resaltando uno de los armónicos naturales de la serie de armónicos en fracciones simples. Manteniendo la fundamental. Va a sonar menos, en realidad se va a resaltar el armónico, pero ese armónico es un armónico de esa fundamental, de la cuerda. Entonces no es todo sexo, droga y rock and roll. No es. Ok. No es fumar marihuana y tocar la guitarra. Hermano, qué complicado. Pero bien, es interesante porque está toda esta idea de todo es número. Igual sí, todo es número. No, pero es real. Es real, es que realmente. Yo creo que la música a nivel. Sobre todo cuando uno toca un instrumento de cuerda, que en la cuerda se ve muy visible, de manera muy evidente. Te demuestra que realmente son todos números, son proporciones, son proporciones al final. Y lo que hace que algo suene armónico en realidad es una representación de la vibración que ya existe, que es anterior a nosotros. Los humanos la podemos descubrir, esa vibración. Pero está, por más que no la veamos, o sea, elijamos verla o no verla, sigue estando. Un acorde de do mayor, do mi sol, es o sea, son nodos de la cuerda que existen en toda cuerda que. No solo, y eso es lo gracioso, no es la cuerda, digamos, o el instrumento es una creación humana, pero que refleja otro orden de todo lo que existe. Eso es lo interesante de la música, ¿entendés? Eh, todo lo que tu cuerpo, las baldosas, todo lo que existe está vibrando. Y todo lo que vibra responde a patrones geométricos. Parece un poco abstracto, pero no lo es, es bastante tangible. Yo creo que la música en ese sentido, o así lo fue para los griegos, ellos no pensaban la música como la pensamos quizás en la modernidad de entretenimiento, disfrute, ¿no? Sino la música era una herramienta de especulación filosófica, justamente para probar que estas proporciones matemáticas existen. Nosotros podemos, mediante el estudio, descubrirlas, pero que están, querramos o no, digamos. estaba pensando de que usamos la palabra instrumento, que al mismo tiempo puede ser una herramienta, de alguna manera, en pos de probar, como lo acabas de decir, en pos de probar estas proporciones. Lo dijiste algo muy interesante, y lo voy a poner en otras palabras porque quizás peores, pero esto de como que reflejan una realidad más profunda. Es una forma de mostrar. Pensás que es un microcosmos de alguna manera lo que está pasando y pensás que. Porque esta es la cuestión. Así como está, viste el disco de Pink Floyd, que es el triángulo de Dark Side of the Moon, que tenés como el blanco y después salen todos los colores y está el negro, todo el movido. Siete colores. Por ahí. Son 7 colores, son 7 notas, ¿verdad? Ok. Y la semana, 7 planetas. Sí. Súper bien, me gusta. El 7 es mi número favorito, por las dudas. Creo que no soy bastante común en eso. Creo que siempre que digo el 7 es como, mi número también. Pero bueno, volviendo. Lo que te quería preguntar es sobre esto de la armonía y de la representación del cosmos en algo en particular. Tenés una infinita cantidad de sonidos que podés hacer, pero no todos suenan como música, sino como que suenan como ruidos. Entonces, el hecho de que lo consideremos música o de que sea placentero a nuestro oído tiene que ver con esa proporción. Exactamente. ¿Cómo lo explicás? O sea, como, ¿de qué viene eso? De la división de la cuerda en proporciones simples. Si nos vamos a los antiguos, la tetractis pitagórica, los antiguos hasta el Renacimiento, las proporciones puras, digamos, o matemáticamente perfectas en la cuarta y la quinta. En el Renacimiento se integra la tercera mayor, que es la que usamos, la que hasta hoy en día prima como armonía principal, o como consonancia principal, cuando aparece también la noción más de subjetividad y de artista creador, por así decirlo. Eso es muy interesante. Esto es para una clase, digamos, de filosofía de la música, pero
Eh, con la aparición de la tercera, que nuevamente es la división de la cuerda en 5, pensá en el hombre Vitruvio, el 5, la estrella de 5 puntas. Cuando aparece la tercera mayor como consonancia, empieza a aparecer el sistema que hasta hoy en día utilizamos. Pero también, justamente, así como hay consonancia, hay disonancia. Para entender la consonancia, Explícame ambas. ¿Qué significa consonancia y qué significa disonancia? consonare, que algo que suena consonante es algo que suena bien. Y que suena bien implica que matemáticamente suena coherente. La disonancia genera una división, hay un autor que planteaba que, ¿cómo era? A ver si lo recuerdo. La, algo suena consonante mientras más se acerca al uno. Algo suena disonante mientras más se aleja de lo uno, en una analogía de lo uno y lo múltiple. Ambos son necesarios porque en la música en sí misma, vos para que hagas una noción de consonancia tiene que haber una disonancia. Claro. Justamente el juego de consonancias y disonancias es lo que nos da la noción de devenir y de tiempo en la música. ¿Puedo repetir eso? La noción de consonancia y de disonancia es lo que nos da el devenir en la música, lo uno y lo múltiple. Claro. Entiendo la consonancia como la unidad y lo más cercano a estas proporciones, digamos, de la cuerda en las fracciones simples, y la disonancia como son también fracciones de esa cuerda, porque todo está contenido en lo uno en la música, pero están más alejadas, son fracciones un poco más complejas, no son un medio, 2/3, 4/5, son por ahí que son 9/8, son fracciones que por ahí nos cuesta más imaginarlas si tenemos que imaginarlas a nivel gráfico. Y así como justamente son más difíciles de imaginar y son más alejadas de estas fracciones simples, también suenan más complejas y suenan más disonantes. Pero que también son necesarias porque mediante un acorde disonante, ese acorde disonante hace que la consonancia tenga mucho más sentido. Y esa misma dialéctica es lo que nos da la noción de tiempo en la música. Es un montón. Déjame ver si es algo que tiene sentido para vos, porque usaste esto de la unidad y la multiplicidad, y mientras más se acerca al uno, es más consonante, dijiste. Entiendo el punto de necesitamos ambas, y bueno, de alguna manera lo estoy tratando otra forma de entenderlo o de compararlo es con los colores y con esto del negro y el blanco, de que todos los colores se encuentran en el blanco y todos confluyen en el negro. Pero me interesa preguntarte si tiene sentido para vos la proposición de que también es un ordenamiento del caos sin que sea monótono. Porque si fuera únicamente lo mismo repetido en infinidad, no habría sentido de por qué escuchar esta música. Si fuera 100% caótica, sería ruido. Entonces, ¿pensás que una música que atrae a una persona, no sé, pasa que quiero poner cuál es la métrica, porque no sé si es la atracción, no es que suene, no sé si es que suene bien, no sé si es que suene armónico, pero de alguna manera es una forma de representar la realidad en sí misma. Esta idea lo estoy agarrando desde el Tao y desde lo que yo escuché de que alguien leyó del Tao, no de algo que yo leí, pero esta idea de caminar en el camino del Tao entre el caos y el orden, o de ordenar el caos, o de balancear eso, justamente, tratar de estar con un pie en cada lado. ¿Pensás que la música, para que llegue, este es el punto, porque me acaba de tirar el cuestionamiento de la industria de la música, entonces no te quiero decir para que llegue a más gente o para que resuene a más gente, ¿qué sería? ¿Sería para que sea técnicamente superior, tiene que tener un orden en el caos? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, vamos por partes. Decís que la música a través del tiempo siempre simbolizó o representó o espejó diversas realidades tanto humanas como metafísicas o trascendentes. Si nos vamos a civilizaciones como la India, que hasta hoy en día sigue siendo así, la música es cosmología sonora pura. Está totalmente relacionada a la religión, digamos, de ellos. Si nos vamos a Grecia, la música era especulación filosófica y tanto para Platón como para Aristóteles, formación del etos, formación moral. Para Platón, así como la gimnasia es para el cuerpo, la música es para el alma. Los griegos le dan muchísima importancia a la formación musical, nuevamente no para ser músico, porque tampoco existía la noción de músico como la tenemos hoy en día, sino justamente para educar la sensibilidad del alma de la polis, desde la mirada de ellos. En el medioevo, sobre todo con la división muy taxativa entre espíritu y materia, tomada a través de los griegos, tenés a San Agustín o a Santo Tomás que te van a plantear que la música es buena siempre y cuando eleve hacia el mundo de las ideas o hacia lo inteligible, y es mala cuando exalte las pasiones. Bien, se cortó la cámara y estuviste muy atento en verlo al segundo justo en el cual se cortó. Te había preguntado sobre si la música reflejaba, de alguna manera era un microcosmos o reflejaba la naturaleza de la realidad.
de cierta manera. Y nos quedamos justo cuando estabas hablando sobre Santo Tomás y Santo Agustín, que apuntaban a que la música era buena si promovía, digamos, la evolución o el contacto con el mundo de las ideas o lo inteligible, y era mala si apuntaba hacia las pasiones. Ahí nos quedamos. Exactamente, para ellos la música era eso, era buena o era besa cuando tendía a lo alto y era mala cuando movía las pasiones. Y si uno ve la música medieval, es música que tiene muy poco ritmo, es música totalmente etérea, no hay polifonía, es una sola voz, no existía la noción de contrapunto, eran cantos comunitarios monódicos. Eh, en el Renacimiento, justamente con el redescubrimiento de los griegos, con un humanismo reinterpretado, aparece la noción de armonía, de contrapunto, de comunidad de voces, empieza a haber un desarrollo mucho más interesante de la música, pero también en ese momento, con el resurgir de las ideas de los griegos, especialmente las corrientes neoplatónicas, la música es buena cuando refleja el orden natural. El orden natural es geométrico para los renacentistas, muy relacionado con los ciclos de las estrellas, desde la mirada geocéntrica. Eh, entonces, así como se ven las catedrales, no sé si conoces Italia, pero sí, la belleza de las catedrales radica justamente en su simetría y en su belleza como la capacidad del humano de captar esa inteligibilidad presente también en la naturaleza y en su geometría. Eso fue el Renacimiento, digamos, a nivel musical y artístico. En el barroco, sobre todo con Descartes, con la aparición más de la subjetividad moderna, la noción del yo autocentrado, la música, particularmente la música, empieza a expresar justamente más el drama humano. La música barroca es totalmente dramática, muy concentrada en la retórica, en convencer, en las pasiones. Bueno, tenemos a un racionalismo creciente que quiere explicar las pasiones y la música se convierte en un vehículo para expresar ese drama del yo moderno, de ese nuevo incipiente yo moderno del barroco. La música barroca es un poco más, bueno, barroco, el término barroco en realidad es las perlas barrocas, no sé, el término barroco viene de las perlas barrocas que en vez de ser esféricas perfectas son medio deformes. Una perla barroca es una perla deforme, es un término peyorativo en realidad. Va a ser en el clasicismo, ya en paralelo obviamente a la ilustración, a Hume, a Kant, que se llega nuevamente a una síntesis. Si lo ponemos a nivel dialéctico, el Renacimiento sería un momento súper apolíneo del espíritu humano, el barroco un momento hiper dionisíaco, hiper emocional, hiper subjetivo. En el clasicismo, con la ilustración, se logra una síntesis entre forma, que es la estructura de la música, y el contenido emocional. Haceme un repaso rápido sobre Apolo y Dionisio. Bueno, Apolo, dios solar, dios del orden, muy asociado a la música, a las musas, a las artes. Y Dioniso, Dios, bueno, Dios de lo que podríamos decir de lo inconsciente, de lo frenético, de lo sensual. Históricamente en las artes siempre se presentó esta lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre una parte más, bueno, en lenguaje más psicológico, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo racional y lo irracional, que estuvo presente siempre en la humanidad, no es algo nuevo. Los psicólogos en el siglo XX le pusieron nombre académico, pero es algo que esa tensión está presente desde siempre en todas las culturas. Déjame retomar esto que me dijiste. Te iba a hacer una pequeña intervención, te voy a pedir que te vengas un colito más acá, porfa. Me dijiste barroco, me dijiste clasicismo como síntesis. Me dijiste barroco. Síntesis de el clasicismo como síntesis en esta cuestión hiperracional, racional y geométrica del Renacimiento, y entre esta exuberancia emocional del barroco, el clasicismo logra una síntesis. ¿Esto es cronológico así? Sí, sí. Y después, como siempre, viene el romanticismo, con la aparición justamente, con el momento de la ilustración. Bueno, siempre que se fija un movimiento filosófico, una forma de ver y de pensar y entender el mundo, es inevitable que aparezca el contrario, es inevitable. Yo en ese sentido soy un poco hegeliano. Creo que la realidad y el devenir es dialéctico, nos guste o no nos guste, que hagamos controlarlo o no. Si uno estudia la historia, especialmente de Europa, que es lo que más registro tenemos, no porque sea mejor o peor, sino porque Europa es de lo que más registro tenemos a nivel música, a nivel filosofía, a nivel literatura, en todo. En el clasicismo, en la ilustración, se funda el culto a la diosa razón, e inevitablemente lo otro que no es la razón va a brotar.
y brota en el romanticismo como la subjetividad, pero al palo, la subjetividad al máximo, desde la fractura, desde lo absoluto, desde, desde la voluntad de poder de Nietzsche, o sea, de Schopenhauer, Nietzsche, todos los filósofos del 19 son un poco reflejos, o sea, de esa hipersubjetividad, de ese existencialismo incipiente. Y la música, en consecuencia, también tiende a dramas que son cada vez más enormes, más complejos, sinfonismos. eh, Pienso en Mahler puntualmente. El año pasado hicimos la segunda sinfonía de Mahler, 200 músicos. Mahler compuso para 200 músicos una sinfonía. Eh, entonces, de ese clasicismo ilustrado, puramente formal, racional o sintético, se va a un romanticismo totalmente, no quiero decir exagerado, pero Hegel va a decir justamente que en el clasicismo se logra una perfecta síntesis entre forma y contenido, pero que en el romanticismo justamente el espíritu encuentra que todas esas formas en el que venían del clásico quedaban cortas, no lograban contener la profundidad del espíritu, lo que el espíritu absoluto que él define en su filosofía, en su fenomenología del espíritu, necesitaba para manifestarse. Entonces el romanticismo aparece un poco como esa manifestación bueno, muy propia del idealismo alemán. Ahora, ¿qué pasa? Si seguimos la cronología, siglo XX, la música vuelve sobre sí y se destruye el sistema tonal, dodecafonismo, música contemporánea, vanguardias. No sé cómo interpretarlo. Yo al menos no me animo a interpretarlo, creo que cada quien tiene que sacar sus conclusiones de la historia, pero... Repetime su último. Siglo XX, se destruyen los fonismos, dijiste. El sistema tonal como lo conocíamos desde siempre. Aparecen nuevos sistemas, el sistema dodecafónico, en el cual no hay relaciones jerárquicas entre las notas, sino que son todas iguales y todas valen lo mismo. Se utilizan las 12 notas, en vez de usarse 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la escala normal, se usan las 12 y sin relación jerárquica entre ellas. Y se crea un sistema musical a partir de eso, la segunda escuela de Viena. ¿Esto es siglo XX? Schoenberg, sí, Berg. Después escuchás si querés. No es mi música preferida, si te soy sincero. Yo me fui más para el barroco, el clasicismo, el renacimiento. Y eso también responde a los movimientos filosóficos, responde también a las guerras, a la falta de sentido, a todos los quilombos de lo que fue el mundo a principios del siglo XX, ¿no? Por eso digo que es interesante, porque la música siempre, siempre reflejó cosas, desde cuestiones cosmológicas, metafísicas, hasta la geometría de la naturaleza, hasta el mismo pensamiento humano. El clasicismo, la forma sonata, es un reflejo del pensamiento humano. Una idea A, una idea B, una superposición y una síntesis superadora que integra ambas ideas en una superadora. Y ya más en el romanticismo, la música, sobre todo a medida que fue avanzando la modernidad, la música se convierte en reflejo del yo y de la subjetividad. Tengo un par de lados para ir. ¿Qué estoy pensando, hermano? Primero decirte esto. Yo soy una persona que tiro nombres y tengo referencias de libros sin haber leído, hermano. Yo toco todo de oído, llevando la referencia musical. Ahora, o vos sos mucho mejor que yo en ese juego, o has leído una barbaridad. Entonces, te quería preguntar sobre Nietzsche, la muerte de Dios. Creo que, y hablaste de lo bueno, en un punto de la conversación dijiste lo bueno y lo bello. Que la armonía, algo así, como que estábamos hablando de la armonía representada en la música, apuntaba a lo bueno y lo bello. Quizás cuando hablamos de San Agustín, que lo que representaba el mundo inteligible era lo bueno y lo bello. Preguntarte sobre eso, si siendo que la música de alguna manera lo que me estás planteando refleja la realidad de los tiempos. Otra que te quería meter en esta parte es, creo que los artistas están en el borde de la sociedad tratando de hacer sentido de lo que está pasando, de alguna manera. Entonces, son los que son más propensos al caos, son más propensos a lo impulsivo y a explorar ideas nuevas. El problema es que la mayoría de las ideas nuevas no son buenas. Entonces, muchos de los artistas fallan miserablemente. En términos económicos, me refiero es un grupo muy selecto de artistas que la pega y termina siendo famoso y rico. La gran mayoría de los artistas no encuentra eso que resuene con toda la sociedad. Pero, sin embargo, los artistas como grupo, a mi entender, y es una apreciación,
ni siquiera mía, es una apreciación a la cual adhiero, están ahí en el borde de lo conocido y lo desconocido, tratando de hacer sentido de lo que está pasando en la sociedad. Ahora, Nietzsche, Dios ha muerto, la frase es de la ciencia Gaia. ¿Es de la ciencia Gaia esa frase? Bien, Nosotros los hemos matado. tal cual. Y no habrá suficiente agua para lavarnos las manos. No lo decía como algo, esto es lo interesante, que cuando se pone así, se pinta en la puerta de un baño, Dios ha muerto, como algo proclamando la victoria del ser humano. En realidad Nietzsche no lo escribió así, lo escribió como nosotros lo hemos matado y no habrá suficiente agua para lavar básicamente la culpa de haberlo hecho. Ahora, y ahí saquen cuál es el análisis mío y lo que realmente dice el texto, lo pueden leer. Pero preguntarte sobre eso, si una vez que rompemos lo bello, lo bueno, lo sagrado, lo verdadero, ya todo empieza a ser ruido y sin sentido. Porque si llevamos todo a la subjetividad, par de cosas. Déjame llevarlo a otros planos, ¿no? Pero la moral es lo que nos mantiene unidos y mantiene la sociedad coherente y cohesiva. Entonces, si no tenemos una forma en la cual tratarnos y ciertas cosas, ciertas convenciones, entonces es todo individual y si no tenemos esas convenciones, tenemos conflictos y si no los resolvemos dialogando, los resolvemos violentamente con muerte. Entonces, en pos de mantener la sociedad pacífica y replicándose y en el mejor de los casos floreciendo, necesitas una moral y una cohesión. Ahora, si destruís la cohesión, que creo que de alguna manera estamos viviendo en los restos o en la putrefacción de Dios, haciendo también alusión a ese, a lo que dice Nietzsche, pero preguntarte eso, si pensás que una vez que matamos a Dios, ya de alguna manera el arte está sin norte, sin a dónde ir. Preguntarte eso y cómo te suena esa proposición. Pasa que para mí que hay que hacer una aclaración fundamental. Vos decías lo de la cuestión económica. Eh, yo por más que siga formándome, siga estudiando, no sé cuánto mejor económicamente me va a ir, porque lo que justamente lo que genera ganancia es lo que estupidiza y duerme a las masas. Perdón que suena muy taxativo. Vos decías, el artista, el que triunfa es el que logra justamente llegar a la gente. Sí, pero que justamente si el arte, a nivel moderno, yo no te digo que esté de acuerdo con esto, pero si el arte a nivel moderno representa manifestaciones comerciables, pongámosle, del inconsciente colectivo, entonces lo que vas a tener que hacer va a tener que satisfacer a ese inconsciente colectivo y a esas formas que genere o que necesite ver. Es una forma de entender el arte, para mí no es la que elijo yo al menos. A mí me parece más interesante preservar lo bello que dio la humanidad, me parece mucho más valioso eso. Por más que no nos paguen lo que corresponde, por más que no se haya perdido el valor esencial y tradicional que tenía o que tuvo siempre el arte en las sociedades. Obviamente una persona que logre captar una moda o una tendencia de las masas, sí, se va a llenar de plata porque va a ser viral y todo esto. Es me escuchar el término viral, es un virus, viral, para mí no es algo bueno, es algo que hace alusión a una enfermedad, pero bueno. Eh, Para mí eso no es un artista, o es al menos es la lógica, es un neoarte basado en lógicas mercantiles, cuando en realidad el verdadero arte que busca verdad va más allá de cualquier apreciación de buscar agradar necesariamente. Ojo, y la belleza es bella, pero no porque busque que vos la veas bella, es bella porque simplemente es bella, pero no te va a querer convencer de que es bella. Y eso es lo que pasa para mí cuando uno escucha una sinfonía excelentemente tocada. No es que la música te dice, mírame, mírame, qué bella que soy. La música es muy silenciosa, paradójicamente. Y yo creo que en esa contemplación y en esa simpleza y profundidad que tiene radica su verdadera belleza y su verdad. No porque, no porque tenga que venderse o maquillarse o generarse, digo, porque al final si no está seduciendo. Y la belleza no tiene, para mí belleza y seducción es como entretenimiento y arte, son cosas diferentes para mí. Eh, Mismo que belleza y seducción, son cosas, para mí al menos son cosas que están separadas. Eso con respecto a lo primero que decías del artista que la pega. Si una persona busca pegarla, para mí va por un mal camino. Punto número uno. Especialmente si uno toma conciencia de todo lo que el humano ha hecho en los últimos milenios con respecto a puntualmente lo mío, que es la música, no somos nada, no existimos. Estamos parados sobre hombros de gigante, digamos, he dicho. Y digo, no estoy exagerando, cuando uno analiza la música de Bach, la música de Haydn, la música de Mozart, de Beethoven, no existimos, ahí tomás conciencia de la. ¿Qué voy a querer creer yo? Y no lo digo de un lugar de pesimismo o de una falsa modestia, no, es que realmente
hay música tan increíble que me parece que uno es mucho más útil preservando eso que ya existe que queriendo crear, porque al final, nuevamente, si la creación parte de gustar y ganar likes y ganar plata, y no, eso no es arte, es otra cosa para mí, más relacionado al marketing a otras cosas. Banco, hermano. Me acabas de abrir la cabeza en eso, creo que tiene un hueco mi argumento en ese sentido. Me interesa preguntarte igual sobre esto de qué tanto resuene, porque creo que hay algo de verdad si resuena en alguien, y quizás no tenga que ser algo positivo, quizás sea algo incómodo, que te genere algo, pero al mismo tiempo eh, la belleza es subjetiva y la belleza está en el ojo del observador, al mismo tiempo de que hay algo ahí, son las dos. Para mí la belleza es tanto objetiva como subjetiva. Es inevitable que sea subjetiva porque todos tenemos un yo, es inevitable. Es una plantita, el yo va a estar y va a crecer, es parte de la esencia humana, el yo, la noción de centro. Ahora, sí creo que hay música que tiende más al yo, o a la identidad, o a la cuestión más de la maneja psíquica individual, y música que trasciende el yo, o que nos lleva a realidades que trascienden el yo autocentrado. Yo diría que lo verdaderamente bello, y esto Schopenhauer lo plantea, Nietzsche, todos los filósofos, porque en realidad todos, si nos ponemos a ver, todos los filósofos de Occidente le dieron un lugar privilegiado a la música en el sentido de que todo el resto de artes son materiales. Dependen de la materia para existir, ya sea un cuadro, ya sea una escultura. En cambio, la música es idea pura hecha sonido. Y el sonido es totalmente inmaterial también. Entonces, siempre todos los filósofos le dieron a la música una categoría superior. Pero justamente la música tiene esa capacidad de elevarnos hacia una trascendencia del yo. A por un segundo, o por lo que dure el momento de éxtasis de escuchar una sinfonía, ir más allá de la noción de yo autocentrado. Yo creo que esa es la gran magia, por así decirlo, la música. Y con un amigo hablábamos el otro día, la música es como la música académica es como el yoga, de un yoga de Occidente, de cierta forma, o es una de las únicas vías últimas que nos quedan justamente en Occidente de aspirar a algo que vaya más allá del yo autocentrado. Que no es que esté mal, no es que haya que eliminar el yo, no estoy planteando eso, pero sí entender su naturaleza. Y que si estamos, no me gusta esta palabra, la uso por el espíritu de las épocas, consumiendo arte que le hable a nuestro yo, que le hable a nuestra mareja psíquica, y no entendimos qué es el arte. Estamos comprando cosas o comprando identidades o comprando emociones, pero el arte no tiene que ver con eso. Justamente el arte es lo que nos permite ir más allá de nosotros mismos y habitar realidades con mayor sentido que van más allá de nuestra propia subjetividad, pero que incluyen nuestras subjetividades también, ¿entendés? Por eso digo que es tanto objetiva como subjetiva la manifestación artística en sí. Sí, súper bien. Si es que te entendí, creo que estoy de acuerdo. Al mismo tiempo, creo que implícito en todo lo que estás hablando está esta cualidad del asombro, de cuando te quedas sin palabras, de estar presenciando algo más importante que vos, quizás. Y no sé si es siempre el caso, pero estoy pensando en música como un concierto. Quizás también cuando es algo comunal, ¿verdad? Cuando vas a un concierto, pero ahí está toda la gente y estamos viendo todo esto juntos, que creo que está bien de alguna manera la crítica que tiene Tarantino de ya no vamos al cine. Esto de ir al cine, de ponerte, de vestirte, de tener toda la experiencia de estar viendo la película al mismo tiempo y después hablar de eso. El ritual, bueno, sí. El ritual de contemplación de la belleza, que es algo muy, que lo heredamos acá, la educación prusiana. Federico el Grande, en Prusia, instala, muy de la mano con la ilustración, instaura la noción de concierto como educación del gusto y como, de alguna forma, encuentro comunitario, principalmente porque durante la ilustración la religión empieza a tener cada vez menos poder. Entonces ya quizás el acceso a lo trascendente no estaba en el templo de la iglesia, sino que, digo, pero vos por más que lo saques, inevitablemente va a encontrar formas de existir porque es una pulsión psíquica, el buscar algo que nos trascienda. Entonces en el siglo XIX la música fue un poco ese vehículo, al no ser la religión fue la música. Y eso todavía, yo creo que la música académica todavía tiene todavía esa mística de ritual. Pero al mismo tiempo, me fui. Seguime, repetime porque te iba a hilar con otra cosa que habías dicho antes, Sobre el asombro. sobre el asombro. Sí, ahí está. ¿Por qué para mí la música nos genera tanto asombro? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar y a pensar con este idioma que estamos hablando ahora mismo, que divide entre un yo, Herman, un vos
un sujeto, un objeto, naturalmente el lenguaje que estamos usando, en el cual, no digo, nos podemos entender porque ambos estamos entrenados para encontrar unidades de significado en español, en acento cordobés, no podemos entender. Pero la música no divide entre sujeto y objeto. La música es un lenguaje coherente y completo en sí mismo, pero que no es dialéctico, no es mental, no es racional como este lenguaje que estamos usando ahora para entendernos. Por eso insisto que la música, cuando realmente dejamos que nos atraviese, nos lleva a mayores unidades de sentido porque justamente trasciende la mente dialéctica que separa entre un yo y un otro, ¿me explico o no? Sí. Creo que y por eso justamente los filósofos la declararon como la mayor verdad, porque es el único lenguaje que tenemos en el mundo. Quizás los lenguajes simbólicos, quizás la cábala, la astrología, digo, hay distintos lenguajes simbólicos que pueden hacer alusión a esas realidades. Pero la música, para mí, lo están haciendo todos, porque ni siquiera, si bien se escribe, pero la partitura no es la música. La partitura es un mapa. La partitura es un mapa, es la que digo, la música no está en el papel, la música es lo que acontece, justamente es fenoménica. Para, hermano. Bien, entiendo el punto. Como de que podés hacer un mapa de la música y existe, es como de alguna manera un fósil. Como no está vivo hasta que alguien lo toca. Un manuscrito griego. Bien. Vos, digo, para entender, tengo muchos amigos traductores. Si no se nos dan un manuscrito, si nos dan un manuscrito de España, quizás que está en español, pero del siglo VII, quizás no lo entendamos, porque no tenemos las herramientas hermenéuticas para entender exactamente qué significa esa palabra en ese contexto. Justamente el trabajo hermenéutico, interpretación, es un trabajo en sí mismo, pero la realidad del papel, ya sea un texto, ya sea la partitura, no es el papel en sí, sino a lo que hace alusión. No confunda la luna con el dedo que apunta a la luna. Dame 2 toques. Estoy yendo muy rápido. Necesito volver. Un par de cosas. Esto que me dijiste de Austria, que la religión está perdiendo poder, se me ocurrió de que entonces la primer misa musical no era la de los redondos, sino como que ya estaba esta idea de la misa, como la música congregando gente. Más allá de la música en las iglesias. Me interesa volver porque no quiero pasar tan rápido porque me estás haciendo recuestionarme un pensamiento que tengo que es de alguna manera sobre qué es el éxito y sobre qué es impactar en la gente, con eso que me dijiste de lo comercial. Y me interesa tener tus críticas sobre eso y como entiendes que es políticamente correcto y decir como no, bueno, la música ahora no es una mierda y no lo querés decir, todo bien, pero Queda mal si lo digo. queda mal si lo decís. Pero bueno, estamos para decir nuestras intuiciones. Vos sos una autoridad como más, lo podría decir como una autoridad, pero con la intuición humana ya me basta. Déjame preguntarte sobre esto, porque estaba pensando. Creo que hay valor, quizás no sea el mismo valor, quizás no sea de la misma naturaleza, en impactar a la gente. En que mucha gente resuene con lo que estás haciendo. No sé, Michael Jackson es arte. En el momento en el cual Michael Jackson hacía Thriller, era el número 1, indiscutido. Hoy por hoy, qué sé yo, será Bad Bunny. Dirás, técnicamente no es superior Bad Bunny a Michael Jackson, pero llega a más gente, les hace sentir algo. Al mismo tiempo, muchos artistas, y es más, quiero hacer una aclaración sobre a qué me refería cuando decía artistas y que están en la franja de la sociedad explorando nuevas ideas, me refería más sobre todo a los creadores, a los que están buscando nuevas ideas para exponer en lo que sea su instrumento o herramienta. Da Vinci, no sé la historia de Da Vinci, pero habrá algunos escritores, artistas que han muerto en la pobreza. Van Gogh no vendía cuadros y después se muere y después la pega una barbaridad. Entonces quizás es medio ingrato en ese sentido porque no te va a dar la mejor vida en vida, pero tenés la vida después de la muerte en la cual te convertís famoso y X. Entonces creo que hay un poco de las dos, no para salvar mi concepción previa, sino porque quiero tratar de entender esto. Hay alguien que está llegando a mucha gente. Creo que eso es valioso. Quizás no en un término artístico, quizás sea como una ingeniería de apelar a lo que a todos les gusta. Podemos hablar sobre eso. Creo que hay algo valioso ahí. Algo que la gente voluntariamente decida verlo. No sé. ¿Por qué la gente ve a Pergolini y no me ve a mí? Quizás Pergolini tiene algo que a la gente le gusta escuchar lo que dice él, por quién es él o lo que sea. Pero creo que hay algo ahí. Al mismo tiempo, ¿qué es el arte y qué hace que sea superior? Y te quería preguntar, ya se me fue porque lo hablamos hace un rato largo, pero esto de si es, creo que puede mal entenderse como un elitismo. ¿Qué pasa si la belleza es algo que solamente unos pocos pueden entender? Y quizás sea el caso, te quiero preguntar si pensás que es así y hablar sobre esa condición humana, porque claramente hay
una élite, no solamente económica, porque también el lujo es vulgaridad, hay gente que es económicamente exitosa. Y hoy en día tener dinero no significa ser una persona culta o ilustrada, claramente también, porque un montón de gente tiene un montón de dinero, pero no necesariamente son personas cultas o sensibles o estéticamente educadas. Sí, eso. 100% de acuerdo. Eh, pero creo que hay ciertas personas, y quizás déjame entrar por el lado más oscuro y más incómodo, que es quizás cognitivamente no estamos cableados con el mismo potencial, vamos a decir, con esto del coeficiente intelectual. A mi entender, creo que es una métrica pura y dura, y lo que te da no es el carácter moral de si sos mejor o peor persona, sino la capacidad de procesamiento que tenés. Entonces quizás hay personas que pueden acceder o pueden entender con más sensibilidad ciertas artes que para otras personas son invisibles o simplemente no pueden acceder a de qué va. Entonces, preguntarte todo esto, si hay una tendencia al elitismo desde la naturaleza, no ni siquiera desde la opresión del patriarcado o algo social y cultural, sino desde la naturaleza quizás hay niveles distintos y nada, si pensás que hay algo superior o peor, te estoy tirando varias ideas, Sí, agárralo sí. como quieras. Con respecto a esto último, somos todos distintos, partiendo de esa base, y yo creo que cada ser humano tiene un nivel de sensibilidad distinto. Que la sensibilidad se puede entrenar, sí, que la sensibilidad, y esto es algo que me pregunto en mi cotidianidad, yo me pregunto cuánto de contexto hay, porque yo no vengo de familia de músicos. Tengo un montón de colegas, compañeros que nacieron en un entorno para nada artístico, pero gracias a que tenemos orquestas sociales, que tenemos, digamos, espacios en la ciudad, coros, diversos espacios musicales, esas personas que no son de un ámbito artístico, que no son de un ámbito cultural, entre comillas, pero con esa sensibilidad que para mí tiene que ver con el alma, que es algo que es intrínseco a la persona, justamente al poder acceder a manifestaciones artísticas y ser sensibles y quedar atrapados por ellas, pueden desarrollarse y dedicarse profesionalmente, por ejemplo, a la música. Pero sí que es algo muy particular, es algo que tiene que ver con el alma sensible de la persona y con la capacidad también de hacer inteligibles ciertas cuestiones que no todos pueden. Pero no porque sea algo malo, que sea mejor o peor, sino porque, digo, vos me pones a mí, qué sé yo, a correr una maratón, o me pones a hacer yo no puedo. Y mirá que lo intenté, yo fui tarde, entré. Mi contextura psicofísica no está preparada para eso, así como tampoco está preparada para otras labores, a ciertas. No, y lo puedo intentar y puedo dar lo mejor de mí, pero digo, yo creo que cada ser humano tiene una naturaleza esencial y que creo que el ser humano más florece mientras más bola le da a esa naturaleza esencial que tiene. Y justamente hay personas que tienen naturalmente mayor sensibilidad a comprender, por ejemplo, el aspecto formal de la música. El aspecto formal de la música está totalmente relacionado con su belleza. No por elitismo, sino por una condición, para mí, del alma de la persona. Pero bueno, estoy dando por sentado que hay un alma con esta afirmación. Que muchas personas no van a estar de acuerdo también. Sí, esas personas querían igualar a todas y terminó muy mal. Entonces, sí, más allá de cuál es la cualidad metafísica del alma, podemos estar de acuerdo en que cada uno tiene una estructura de personalidad distinta. Barra, tenemos una biología distinta en términos más allá de una psicología distinta y un aspecto de personalidad distinto. Tenemos cuerpos distintos, creo que apuntas vos. O sea, incluso si pasabas toda la vida, cada segundo despierto, tirando al aro, nunca iba a ser mejor que Michael Jordan. Hay un set de cualidades, empezando desde la altura, que te hace más propenso a ser mejor en tal cosa, o en este caso, poder acceder a comprender ciertas cosas, sean ideas o sea música, en este caso. Es que música y idea es lo mismo. La música es una idea que suena. Perdón, No, puede ser. es que la música es discurso sonoro. La música realmente es cómo ordenás coherentemente y de manera formal los sonidos en el tiempo. La música es la idea más refinada, en cierta forma. Estoy yéndome muy lejos, pero no es que música, idea, la música es idea. Quería volver a esto que dijiste de que trasciende lenguajes, como es un cliché de esto de la música trasciende barreras, trasciende límites pero es verdad. Entonces, quizás puedas escuchar algo de, no sé, si le haces escuchar cuarteto a alguien que no es de la ciudad de Córdoba y que es, no sé, europeo y nunca ha escuchado nada parecido, se mueven. Por decir cuarteto, pero lo que sea, si escuchás una música africana y te lo Cualquier música, el ritmo apela al movimiento. Sí, El aspecto rítmico de la música aplica al pulso, al caminar, al movimiento.
el aspecto melódico, los tratados antiguos, el aspecto melódico más al corazón y a la sensibilidad, el aspecto armónico, lo inteligible. Déjame preguntarte sobre esto, porque estás apuntando a todo de Occidente es el que más tiene registro de música y, bueno, somos una sociedad occidental, entonces quizás tenemos un sesgo y bienvenido sea, soy 100% occidentalista. Ahora, preguntarte sobre si esto de la melodía tiene diferencias y en tu observación si son diferencias cualitativas y si hay alguna superior a otra en términos de Oriente-Occidente, que quizás es muy amplio. Quizás Europa y no sé, India tendrá sus cosas, China tendrá sus cosas, pero ¿cuál es tu observación sobre las distintas melodías según de dónde vienen? En formato como grueso, ¿no? Es complejo realmente. A nivel, nuevamente, por el sesgo que cargo, por ser cordobés, encima estamos en una ciudad recontra antigua acá, es como muy influenciada por las universidades y las iglesias. Para mí la música europea, digamos, es la que mayor refinamiento logró, así como logró mucho refinamiento en la ciencia, con el conocimiento en sí mismo, también llegó muchísimo refinamiento en las melodías y en la capacidad de la música. Déjame preguntarte algo. Sí. ¿Pensás que eso es producto de las bases fundacionales religiosas? No estoy queriendo evangelizarte, decir, che, tenés que ir a la iglesia los domingos y... La religión inevitablemente tiene muchísimo que ver. Yo no, a ver, si personalmente no, yo no me suscribiría a ninguna religión en particular, las amo todas, pero no me suscribiría a ninguna porque en ese sentido soy muy nietzscheano, no desde el nihilismo, porque creo que Nietzsche muchas veces recibe una mirada de que es nihilista, entonces no, Nietzsche es trascendencia pura, pero más allá de cualquier institucionalización. Yo creo que las religiones en su multiplicidad todas apuntan en mayor o menor medida a un cierto nivel de verdad o a una cierta perspectiva de la verdad desde un color o desde una perspectiva distinta. Yo no me suscribiré a ninguna particularmente porque me parecen todas muy interesantes y creo que en cierta forma todas hacen alusión a una verdad trascendente. Eh, pero sí, es innegable que tanto la música como la filosofía, bueno, sí, estructuraron básicamente el devenir occidental, sin dudas. Sería ilógico, eh, o sea, negarlo, digamos, sería absurdo negarlo. Digo, esté de acuerdo o no con las religiones, con las filosofías de distintos pensadores, es una realidad innegable. Zarpado. Creo que muchas personas por ahí que no me lo has dicho igual y no lo encontré en tu respuesta y no te quiero empujar a que me lo digas si no querés. Pero creo que muchas personas que no adhieren a la religión, de efecto, de facto, son antirreligión. Como no hay nada que se les pueda apuntar a la religión que haya hecho bien. ¿Me entendés con lo que voy? Libertad, yo creo que ahí creo que justamente la verdadera libertad está justamente, para mí al menos, de no necesitar una religión como teleología o como forma de existencia. Yo creo que ahí un ser humano encuentra la libertad, pero bueno, también por mi profesión y tocando distintos compositores uno se ve obligado, en la música ves, tenés de todo, tenés protestantes, católicos, judíos, teósofos, astrólogos, tenés, te digo, en la música, en la tradición de música occidental tenés de todo lo que se te ocurra, de todas las religiones, de todas las filosofías. Entonces, inevitablemente terminás conociendo distintas miradas. En cierta forma, todas tienen un poco de verdad, en cierta forma, para mí al menos. Yo creo que creo que la verdadera evolución va a llegar para los humanos cuando podamos llevarnos bien en esa multiplicidad y no necesitar de una religión específica, la que sea, como justificación del sí mismo. ¿Me explico? No porque esté mal, y no digo que la religión haya hecho solamente hizo cosas muy buenas y cosas muy malas, como todo, como la política, digamos, la misma música ha hecho cosas, digamos, bajo pretexto de la música, el nazismo hizo cosas terribles, la Iglesia Católica, la música del barroco fue básicamente manipulación emocional de las masas mediante la música, entonces se pueden hacer cosas buenas y cosas malas con cualquier herramienta. Yo creo que digamos, para mí sería absurdo negar las bondades de las religiones o de las filosofías. Tampoco me casaría con ninguna. Creo que hay que ser crítico y buscar desde ese lado la libertad, para mí al menos. Esto que nombraste del Marruecos se me vino a la cabeza el flautista de Hamelin. Como poder convencer con la música y hacer que hagan lo que querés que hagan. O el flautista de la serpiente, de los dibujitos. Eh, Creo que puedo estar de acuerdo con vos en que todas apuntan a una realidad superior y hay algunos puntos de acuerdo, pero creo que en las diferencias
se termina viendo los resultados, incluso si son diferencias sutiles que no creo que lo sean, se ven los resultados y en ese sentido soy bastante empírico sobre qué set de ideas da los mejores resultados. Tenés que definir mejor. Te lo puedo definir como sociedades más pacíficas, más igualitarias, mejores para las mujeres, más tolerantes con los disidentes y también las más abundantes en términos económicos, lo cual implica menos pobreza, que es una realidad fundamental, una realidad que quizás siempre va a estar con nosotros la pobreza, pero los que mejor lo manejan son las sociedades occidentales. Entonces, te tiro otra, que en ese sentido no soy islamofóbico, de hecho te puedo reconocer, yo viví en Dinamarca 5 años y las personas que han sido más hospitalarias conmigo en la vida han sido personas de Bangladesh que vivían con lo justo, pero siempre que me decían, siempre que me veían me decían, caete al departamento, siempre que entraba al departamento me decían, ¿querés un sándwich? ¿Querés que te hagamos algo? Entonces, son personas bellísimas. Al mismo tiempo, existe una interpretación del Islam que termina en terrorismo muy áspero. Y no encuentro eso en el cristianismo. ¿Entendés? Como no hay un grupo de fundamentalistas cristianos agarrando armas y matando gente para imponer el cristianismo. Sino que la idea, creo que el cambio una de las bases fundamentales distintas entre estas dos religiones, y habrá otras, pero otras que tienden a ser más pacíficas. Digamos, el hinduismo, digamos, el budismo, que no es una religión deísta, pero X. A lo que estoy apuntando es a que la base, la raíz de la diferencia es si es por invitación o si es por imposición. Y también una diferencia fundamental es que para ellos la Corán, el libro, es la palabra de Dios. Únicamente la última palabra de Dios. Es fundamentalista y es totalitaria en ese sentido. Solamente a ser entendida en el idioma en el cual se le dio a Mahoma, que es el arábico. Entonces, si no lees en idioma arábico, árabe, si no lees en árabe, no estás leyendo realmente la Corán, no lo estás interpretando bien. El problema es que justamente al ser la palabra última, también está esta arrogancia de mi interpretación es la última. La última y la única que vale. Entonces, y es más, tenés otro aspecto que suma al culto de la muerte, que es que, ¿por qué estar vivo si morir es tan atractivo? Morís y te despertás en el cielo con 72 vírgenes y vino. No se puede tomar vino en la tierra, pero se puede tomar vino en el cielo y te vas a despertar con vino. Entonces vas a tener todos los placeres. ¿Por qué no morir? Más si por Dios encima, porque lo plantean desde la guerra religiosa. Más si es por Dios y más si Está bien visto. si está bien visto, está culturalmente bien visto. Sos aplaudido, creces viendo figuras de mártires. Tenés 12, 15 años, sos impresionable. Sos una persona que puede ser manipulada fácilmente, sos maleable. Entonces, ¿por qué no ponerme una bomba en el pecho, explotar? Y eso es todo. Entonces creo que hay raíces, hay diferencias muy gruesas y en ese sentido, lo estaba hablando con un amigo hoy, de hecho el que conociste antes de que llegaras. Creo que de alguna u otra manera la finalidad de la tribalidad, incluso si sos una persona que es muy razonable y todo, creo que el último nivel de la tribalidad es la religión. Como creo que es lo último en lo cual no podemos permitirnos no ser tribales. Y me lo replanteo, ¿me entendés? Porque no quiero ser un fundamentalista cristiano de si no sos cristiano sos una mala persona. No planteo eso. Pero también tenemos un concepto muy superficial de qué significa creer y qué significa Dios. A mí entender Dios significa lo que sea que una tu psiquis y la psiquis de la comunidad. Es la nación de bien. De un bien trascendente, un bien común. Tal cual. Para traer el reino de los cielos a la tierra, ¿sí? El bien mayor, el bien común, el amor. Tenés varias definiciones de Dios, también es el creador, el que juzga, X. Eso es Dios. ¿Qué significa creer? Para mí no significa una lealtad expuesta en palabras y en una declaración. Yo creo en Dios. Yo no creo en Dios. No significa nada de eso para mí. El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Eso hacía San Ignacio, fue un colegio jesuita. Por los frutos se los conocerá. Entonces a eso voy. Creo que me pareció hermoso lo que decís vos y es como, me imagino a John Lennon y los pendejitos todos agarrados de la mano y imagínate vivir en un mundo todos en paz donde no hay religiones y no hay fronteras y hermoso. No hay bombas. Y no hay bombas. Sí, todo bellísimo. El punto es este, creo que tenemos conflictos de ideas y son ideas radicalmente opuestas. Entonces creo que no podemos confluir en una paz total si no tenemos el mismo Dios. Es únicamente si tenemos el mismo Dios, si nos comportamos de una manera predecible y acordamos ciertas normas morales, no matar, no robar, no violar, la monogamia, no el adulterio, todo eso movida. Entonces, una vez que tenés ese set de reglas y esa adhesión puesta en acción, encarnada, solo ahí podemos ser pacíficos y vivir en paz. Construir sociedad
comunidad. Sí. Entonces en eso, como no quiero decir como mi Dios es mejor que tu Dios en ese sentido, o decir yo tengo razón porque nací acá y soy en Argentina y Dios atiende en Buenos Aires, papá, ¿qué te pasa? Entonces no es eso de equipo de fútbol, pero creo que tengo razonamientos para decir, creo que únicamente vamos a ser pacíficos si todos tenemos a decir al mismo Dios. Y creo que es poco probable que creemos otro Dios más que uno de los que existe colonice los otros. La batalla de los dioses, viste que también es parte de la mitología. ¿Cómo te suena eso? Te tiene un montón. No, no, me parece que es muy interesante y aparte hay una realidad, digamos, cultural e histórica de que en Argentina, digamos, por más ateo que sea que pueda ser una persona, más atea que pueda ser una persona, estamos en una ciudad que históricamente es cristiana, jesuita, católica, no solo del poder institucional, sino también desde el mismo pueblo. Inclusive la inmigración, mis familias son alemanes del Volga, protestantes también, cristianos, judíos, que también, digamos, también son religiones abrámicas. No sé los porcentajes, pero estoy seguro que un 95%, al menos a nivel cultural de este país, debe ser cristiano. Entonces, esta problemática no creo que sea algo que nos afecte a nosotros directamente como argentinos, a priori. Creo que es algo más grave. En Europa viví en Ámsterdam, y en Ámsterdam también lo veía. Creo que es algo que lo van a sufrir más los europeos, no nosotros. O sea, no me preocupa por nosotros en Argentina, porque es una sociedad muy cristiana, más allá de cuál liberal sea una persona, todo. Son sociedades cristianas y la van a seguir siendo posiblemente. No, no creo que vaya a cambiar. Es un tema más de Europa, me parece. Banco. Te estás refiriendo sobre el Islam. 100% de acuerdo, es un problema mucho más grave en Europa que acá. Tomarlo como una... ¿hablas inglés? Cautionary tale, como un cuento con una moraleja, como aprender de lo que se está pasando allá. Más allá de eso, creo que lo grave no es solamente ser colonizado por otros dioses, sino rechazar el nuestro. Y no sé, veo que es muy difícil el futuro y también trato de imaginarme como en 1939 también era muy difícil el futuro y ahora somos más ricos y vivimos más pacíficos y X, tenemos internet, lo que sea. Se ve muy desafiante el futuro, pero también estamos desde la muerte de Dios programada por Nietzsche, eso es 1850, entre 1850 y 1880. 1880, bueno, ponle, pre-siglo XX. Hasta acá ha habido un declive de no solamente ir a misa. Creo que ir a misa es como el resultado, pero dejamos de creer en Dios, dejamos de actuar en consecuencia. Algo más local. Cambalache. Ves llorar la Biblia junto a un calefón. Eh, los inmorales nos han igualado. Y eso es de... ¿Cambalache de qué año es? 1950, 1930. Viejo. Bueno, sí. Bueno, pero es así de viejo. Ya se veía venir justamente esto que decía. Creo que el artista está ahí en el borde tratando de agarrarlo. Ya lo veían venir. Y hoy estamos poniendo en duda de si hay una arriba y si hay una abajo, de si existe algo bien y algo mal. Si es todo subjetivo y si quitas eso que nos une a todos, esa principalidad metafísica buena que nos une a todos, entonces es todo por poder, hermano. Entonces esta nota, en vez de estar buscando, en vez de estar prestándole atención a nuestra curiosidad y estar tratando de descubrir la verdad, y tratando de estar en búsqueda de la verdad, estamos únicamente tratando de imponernos sobre el otro. Entonces lo único que quiero es hacerte ver peor a vos para yo verme mejor, para que me vaya bien detrás de esto y ganar poder. Si es así, la realidad es una mierda y el poder no es una base sostenible para una comunidad. Y esto lo estudió Franz de Waal, que es un primatólogo, y el problema es que si reinas con poder, tarde o temprano la vida te va haciendo más decrépito, te agarran dos monos, te desmiembran y ahí se acabó tu reinado. Entonces, siempre termina igual en cualquier lugar donde existe el totalitarismo. Va a terminar mal por Maduro. De hecho, terminar es otra cosa, porque terminar Jesús terminó crucificado. Sigue, renace en el mundo de las ideas o en el cielo, donde quieras. Pero el punto es, incluso si te morís en el poder, Stalin murió en el poder. La vida de Stalin era paranoia todos los días. Horrible. Entonces, ¿querés reinar en el infierno o servir en el cielo? Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. No sé. Pero ese es el punto. O sea, creo que nos vamos a estar despegando cada vez más. Creo que es más notorio en Europa y en Estados Unidos. Y sus desfasajes y su alejamiento de la religión. No sé cómo nos va a pegar a nosotros. Creo que no nos salvamos solos, más allá del Eternauta y de Argentina. Creo que no nos salvamos solos en el mundo. Entonces me preocupa mucho esta pérdida de la religión. Quizás tenemos que tener un nuevo entendimiento de qué significa la religión, de qué significa creer, de qué significa Dios, en pos de revivirlo o de revivificarlo.
pero creo que si vamos para adelante, no podemos ir para adelante sin lo que nos trajo hasta acá. Y quizás es muy conservador de mi parte y lo sabrás entender, siento que estoy de traje y estoy pelado. Pero creo que sí, creo que hay que rescatar el núcleo que nos trajo hasta acá y progresar también en el durante. Creo que hablaba de vuelta, todas las conversaciones las tuve hoy. Entonces, creo que el progresismo y el conservadurismo son dos fuerzas metafísicas que en el mejor de los casos se complementan y nos encontramos en el medio. Un signo de que no sos una persona muy profunda es que sos adherido únicamente a la derecha o únicamente a la izquierda. Tenés que tener ideas de los dos lados, si no, no sos una persona, sos un títere. Te cierro, te estoy dando por muchos lados, pero ¿cómo te suena esto de Dios, de la pérdida de Dios, de la moralidad, de en pos de mantenernos juntos como sociedad? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es algo muy del aforo interno de cada persona también. Es que Subjetivo y objetivo. pasa que es subjetivo, objetivo a la vez. Yo creo que esa dialéctica inclusive llega a un punto que se trasciende, en cierta forma. Y que al menos en mi caso, te lo puedo decir, no es mediante una religión institucionalizada, en cierta forma. La encarnas. Es que porque encarnas tu vida, así, digamos, es en la vida misma, pero no es mediante ir a una iglesia. Sí, culturalmente soy cristiano, e inevitablemente por mi familia, pero eh, yo he encontrado personas más verdaderamente espirituales, tanto desde la trascendencia como desde el servicio del amor en la vida, mucho más que en instituciones. Y he ido a instituciones, diversas instituciones. Entonces yo creo que es algo que, para mí el gran problema de hoy en día, de estos tiempos, del espíritu de este tiempo, es la distracción. La distracción ya sea el teléfono, ya sea sí, cualquier distracción que no nos permita estar en silencio. Yo creo que si una persona está en silencio y está en un estado de contemplación, para mí la música es la mayor vía de contemplación de Occidente. eh, Cuando uno está en silencio y puede contemplar y puede verse y ver y pensar y estar en silencio con uno mismo, yo creo que naturalmente las respuestas sobre el bien y sobre la verdad y sobre la belleza llegan. Ni siquiera como algo subjetivo de yo creo que, sino que se revelan. Ni siquiera es... Sentí que, bien, súper importante. Sentí que tenés que estar abierto o ser lo suficientemente humilde para recibir esa revelación. Porque si ya sabes todo, si todo está dentro de tu y ya sabes toda la verdad, no estás abierto a esa revelación. ¿Cómo suena eso? También creo que es un despliegue. Yo creo que también las personas, no somos todos iguales y creo que en la alarma. Sí. Yo creo que también cada persona va a entender, así como planteamos que hay distintos niveles de sensibilidad, distintas capacidades de comprensión o distintas naturalezas, no le podés pedir un árbol de naranja que dé peras, eh, también lo que es comprensión del sí mismo y del mundo, de la religión, del cosmos, lo como le quieras llamar, también cada persona creo que tiene distintos momentos de comprensión y distintas aproximaciones o atisbos de la verdad. También hay muchas personas que quizás por una cierta una experimentación de algo, de un hilito, de un velo que se cae y que permite ver algo totalmente trascendente, piensa que encontró todo y no, y encima muchas veces es peor, porque he conocido gente que en momentos de experiencia espiritual, a ese velito que se cayó, lo racionaliza tanto y construye tanto que esa misma racionalización, hiperracionalización, después no le permite seguir justamente descubriendo la verdad, si es que hay una verdad. Para mí la hay, no sé si es una verdad dialéctica que se puede expresar con palabras. Entonces no, ¿cómo decirlo? Creo que nuevamente caigo que es muy personal. Yo no me animaría a plantear que hay un absoluto con respecto a cómo las personas deben vivir la fe. Sí creo que hay una cuestión natural de tender al bien común, que es más, está en nuestra constitución inclusive. Tenemos que tender al bien común, pero no como una cuestión de constitución, sino por una cuestión básica de que convivimos en la misma tierra. Eh, a mí es algo muy lógico, pienso en mi familia, en campesinos. El bien común es la base axiomática de la vida y de la supervivencia, no solo del ganado de la cosecha, sino de la misma comunidad y de la familia. Entonces, para mí es muy simple, o sea, no lo veo tan rebuscado a nivel filosófico, porque me parece que es una realidad básica de cualquier persona que vive en un lugar y trabaja y está en un lugar. No sé, Mi preocupación es que es invisible para nosotros por cómo fuimos criados. ¿Entendés? Como nos criamos en paz. Entonces, si empezamos a romper con lo que nos provee esa paz, caemos en la disolución de la sociedad. Si no sostenemos las bases.
De hecho, justamente lo que empezamos hablando del bajo, de la base, si la base es la idea fundacional, esto de el génesis de la Biblia, por decirte cómo base funcional. Entonces, esa es mi gran preocupación. Pero bueno, hermano, ha sido muy generoso con tu tiempo. Te tenés que ir a ensayar porque el deber llama. Así que no te quiero robar más tiempo. Antes de dejarte ir, preguntarte por las dudas. ¿Hay algo que te hubiera gustado? Estás invitado de vuelta, antes de cerrar. Afuera de cámara, adentro de cámara, te digo, estás invitado de vuelta. Estás invitado a volver a hablar, por favor. Eh, Preguntarte si hay algo que te hubiera gustado hablar o algo que haya quedado en el tintero que te gustaría sumar, previo a darte la chance de que compartas tus redes y si querés promocionar algo, si querés que te encuentren, cómo te encuentran. Pero si queda algún tema que te gustaría tocar antes de cerrar. Hacer un comentario nomás, que suena un poco taxativo, pero somos lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos modifica nuestra conciencia y nuestro estado interno. Y hay que ser cuidadoso de lo que escuchamos porque querramos o no, nos demos cuenta o no, modifica nuestro estado interno. Dicho esto, vengan a escuchar la Sinfónica de Córdoba, la orquesta más antigua de nuestra ciudad, suena hermosa. No es porque yo trabaje ahí, pero que como orquesta suena belleza en el teatro más lindo, más antiguo del país. Eh, Eso simplemente. Sinfónica en el Teatro Libertador San Martín. Invitarte a darte la chance en caso de que quieras, no te voy a empujar. Si querés que te encuentren en redes sociales por alguna razón. Herman, con H y con dos N al final, Cello, cello, a la italiana, Herman Cello, bueno, ahí se puede poner a la. Excelente. Germán, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo, hermano. Muchas gracias.